desarrollo, o más bien la teoría clásica del desarrollo. Por teoría clásica del desarrollo ustedes pueden entender una serie de escritos y de autores y teorías que se daban cuenta que la mayoría de la macroeconomía que se había escrito hasta ese tiempo tenía supuestos que no se adaptaban de la mejor manera a la realidad que ellos vivían o que veían en los países en desarrollo. ¿Ok? Por eso se llamaba teoría, o se terminó llamando teoría clásica del desarrollo. Hay que hacer una diferencia importante, que no se llama teoría clásica del desarrollo porque haya estado enfocada en el desarrollo económico. El debate crecimiento versus desarrollo es muy posterior a eso, y el concepto mismo de desarrollo, por ejemplo, desarrollo sustentable, aparece por ahí de la década de los 80s. La teoría clásica del desarrollo, en contraparte, se escribe alrededor de la década de los 50s. Entonces, no confundir la idea de teoría clásica del desarrollo con la idea de desarrollo actual que tenemos, ¿ok? No debe confundirse. Entonces, ¿qué entendemos de nuevo por teoría clásica del desarrollo? Una serie de escritos, de autores, de modelos que no son iguales todos entre ellos, sino que más bien tienen el punto en común de aparecer como una contraparte, un contrapeso a la macroeconomía ortodoxa, entendámoslo así. ¿Y de qué manera hacían contrapeso? Del hecho de proponer algunos supuestos, algunas condiciones mediante las cuales o por las cuales debía partir un modelo para entender los procesos de crecimiento, de industrialización incluso en países en vías de desarrollo. Eso es súper importante, ¿no? Entonces, ¿qué modelos caben dentro de la teoría clásica del desarrollo? Bueno, caben los modelos, por ejemplo, el modelo de Lewis que vamos a ver, pero también el modelo de Rosenstein-Rodan, los modelos de enfermedad holandesa, por ejemplo. Hay varios modelos que caben allí, ¿no? Quizá el modelo de Lewis sea el más conocido de todos ellos. Y Lewis, quizá, de todos los economistas que estuvieron dentro de esta escuela, sea también el más conocido, que incluso ganó el Nobel. Entonces, yo les ponía en la tarea que se entregaba ayer, que reflexionaran qué elementos de los que hemos visto, eh, los supuestos importantes de estos modelos, ¿no? Y que hicieran una reflexión a cómo estos elementos se adecúan o no a una economía como la nuestra. Entonces, no sé si alguien conozca a Luis. Me detengo en quién es Luis como persona, porque es una historia bastante interesante, ustedes la pueden buscar. Pero bueno, Luis podría considerarse, si se hace un uso bastante extensivo del término, pero Luis podría considerarse como el primer Nobel de latinoamericano. No es poco porque no hay otro, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Porque Luis nace en la isla de Santa Lucía, en el Caribe latinoamericano. Pero Luis fue un gran estudiante de los primeros años de su juventud, y a partir de eso se ganó una beca para estudiar en Inglaterra. Recordemos que varias de las islas del Caribe eran o fueron en un periodo colonias británicas o francesas. La isla de Santa Lucía era una colonia británica. Entonces, por ser un estudiante talentoso, gana una beca para ir, o consigue los medios para ir a estudiar una licenciatura a Reino Unido. La cuestión es que cuando llega allá, él tenía intenciones de estudiar una ingeniería. Quería ser ingeniero, no sé exactamente en qué, bueno, lo leí, pero no recuerdo exactamente qué tipo de ingeniería quería estudiar Arthur Lewis.
pero ese tipo de carreras en ese tiempo todavía estaban reservadas únicamente para la gente blanca. Entonces, él no puede estudiar lo que de principio quería, y las únicas opciones que le daban, de entre algunas opciones disponibles para él elige estudiar economía, estudia administración y economía en el London School of Economics. Solo para que vean, él fue economista, pues por suerte, porque era de las opciones que le dieron la que más le gustaba. Pero imagínense, era como un plato de segunda mesa estudiar en el London School of Economics. Imaginen cuántos de nosotros aceptaríamos sin pensar la posibilidad de estudiar en esa escuela, ¿no? Que a la postre se convirtió en uno de los centros de estudio de la política y de la economía más importantes. Pero bueno, entonces Arthur Lewis pasa a ser economista por suerte, digámoslo así. Pero ¿qué de peculiar tiene Arthur Lewis? Que él pues creció en un contexto de una isla del Caribe sumamente pobre. Entonces, para el tiempo donde escribe Lewis uno de sus artículos más importantes, que fue en 1955, 54, 55, por ahí aparece su libro. También para ese tiempo ya se estaban discutiendo algunas ideas de crecimiento económico. No propiamente el modelo de Solow, que aparece en 56 y 57, pero ya se estaban debatiendo algunas ideas en torno a cómo crecen los países en el largo plazo. Para ese tiempo ya existía, por ejemplo, el modelo de Harrod y Domar. Entonces, básicamente, en ese tiempo lo que se discutía era cómo la dotación de capital era trascendental en el largo plazo para el crecimiento de las economías y cómo estas economías podían acrecentar su stock de capital físico a través del ahorro, la tasa de interés, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, bueno, la cuestión es que también para este tiempo, pues Luis reflexionaba qué pasaba con economías que no tenían las mismas características de las que se estaban describiendo en la macroeconomía convencional. La característica que más le preocupaba a él era que veía que los modelos se estaban teorizando con una función de producción. Seguro ustedes conocen que es una función de producción. Y que dentro de esa función de producción eran economías que producían un solo bien. O sea, economías que tenían un modo de producir homogéneo, digámoslo así. El hecho de que la economía produzca un solo bien, luego se vería matizado, por ejemplo, en el modelo de Solow. Capital y trabajo que producen un solo bien. Eso le preocupaba a Luis. ¿En qué sentido le preocupaba? En el sentido de que él veía una economía dispar en su isla, ¿no? Bueno, imaginando su isla natal. Veía una economía así que tenía bienes de capital para producir, pero también otra parte de la economía que estaba sumamente subdesarrollada, que no tenía ni siquiera capital para producir. Quizá era una economía intensiva en trabajo, por ejemplo. Pero bueno, él propone una economía, lo que se conoció a la postre como una economía dual. ¿Dual en qué sentido? En el que sí existe una parte industrial de la economía que produce con máquinas, con bienes de capital, como lo dice la teoría convencional, la macroeconomía convencional, pero que también existe otra porción de la economía que no tiene tanto capital y que produce casi con las manos nada más. Y a partir de ahí hace su modelo. Entonces, lo que yo les comentaba, si uno ya se da cuenta de lo que hace la macroeconomía desde, digamos, el modelo de Harrod y Domar hacia adelante, es una función de producción que combina capital y trabajo. Aquí los exponentes son al estilo de como los usó. Pero si uno piensa en el modelo de Harold Domar de 10 años antes, también utilizaba así capital y trabajo, aunque sin los exponentes como tal, sino en una función de min-max, ¿no? Bueno, la cuestión
es que el debate teórico de cómo se daba el crecimiento económico se daba bajo estos cánones: capital, trabajo y producimos de manera homogénea. Y a Luis eso era lo que le preocupaba. Sobre todo en el sentido no solo de la economía dual, sino que él veía que en su isla, nuevamente, de esos dos factores, uno era sumamente abundante y el otro era más bien escaso. Obviamente las manos para trabajar, la mano de obra, eran súper abundantes si se les comparaba con cuánto capital tenían disponible. Eso en que desembocaba que había personas que sí producían con capital porque tenían acceso a ellos en las fábricas, pensemos, ¿no? Y había otra porción de la población en la que trabajaba también, pero que no lo hacía con una porción alta de capital. De hecho, lo hacía con una porción ínfima. Entonces, a partir de ello, espero ya haber dejado claro cómo plantea el problema Luis. Plantea un modelo de economía dual que es súper interesante. Hasta aquí, ¿alguien tiene alguna duda? No, profe. Bueno, entonces vamos a pasar a la parte del modelo, que la verdad los supuestos no es como que sea difícil, aunque tengamos funciones y eso, es súper fácil de entender. Vamos con... entonces, lo que Luis, el primer supuesto y el más importante, bueno, uno de los dos más importantes, es que existen dos sectores de la economía. Como yo ya les conté, en el largo plazo, el modelo de Luis se conoce como el modelo de economía dual. Eh, tenemos un sector moderno, un sector M. ¿Ya me escuchan? Creo que Sí. Ya, profe. Ya, profe. se había trabado un poquillo. Entonces, bueno, tenemos un sector moderno. Yo les comentaba que el sector moderno produce bajo los cánones normales, bajo como lo hace la teoría convencional, ¿no? Tienes tu capital, aquí tu capital con cierto nivel de tecnología representado por A y cierto nivel de intensividad representado por la alfa, la cual es el exponente, y sobre todo tienes una porción de trabajo, de toda la oferta de trabajo L, una porción M produce en el sector moderno. Por otra parte, tenemos el sector de subsistencia, o perdón, el sector subdesarrollado o sector de subsistencia, que produce sin capital. Únicamente está en función de W su salario, lo que porque de hecho lo que produce pues, es su salario. Pensemos en un sector agrícola, ¿no? Que producen lo que se comen. Es un buen ejemplo. ¿Qué notamos aquí? Que también produce con una porción de la oferta de trabajo total L, produce con una porción S. ¿A qué me refiero? A que si tenemos la oferta de trabajo total L, L está compuesto de la porción que trabaja en el sector moderno más la porción que trabaja en el sector subdesarrollado. ¿Sale? Eso es sumamente importante, sumamente importante. Al tener dos sectores de la economía, eso implica que la oferta de trabajo se reparte entre distintos, ¿sale? Uno en el sector moderno y uno en el sector subdesarrollado. Solo vayan pensando desde ahora que entre más personas se emplea cada sector, normalmente produce más, normalmente, no por regla, porque piensen, si las personas producen en el sector moderno donde hay capital, pues seguramente si le metemos más gente producirá más. Pero no necesariamente pasará lo mismo en un sector donde no hay nada de capital. ¿Ok? Entonces, las diferencias entre los dos sectores de manera sintética es que en uno se produce con capital y en otro se produce
con una dotación ínfima de capital que casi tiende a cero. Puede ser que nada más tengan lo mínimo para producir. Esto, por obviedad, se traduce en productividades y por ende salarios diferentes entre los dos sectores. Solo imaginen en cuál sector piensan que el salario puede ser más alto. En uno que tiene productividad en la cual se incluye capital o en uno en el que no hay. Entonces, por lógica, la productividad del sector que emplea capital, es decir, el sector M, el sector moderno, es más alta. Y por el hecho de tener una productividad más alta, tiene capacidad de ofertar un salario más alto. Pero hay un supuesto súper importante, el supuesto trascendental. Lo voy a escribir aquí para que quede claro. Lo dije en la lámina pasada, pero lo voy a volver a escribir. Existe una gran oferta de mano de obra. Existe un excedente de mano de obra. De hecho, si ustedes estudian este modelo en el libro de, por ejemplo, en el libro de Ross de 2004, con el Fondo de Cultura Económica, creo que dice el modelo de Lewis, un modelo con excedentes de oferta de mano de obra. En la lámina pasada yo se los planteaba este supuesto como que Lewis veía que en su isla pues había pocas máquinas, pero había muchas personas para trabajar. Entonces, ¿en qué se traduce este supuesto? En que la oferta de trabajo es alta, hay muchas personas disponibles para trabajar y esas muchas personas se dividen entre el sector moderno y el sector de subsistencia, el sector subdesarrollado. Y ojo, eso se traduce en otra cosa súper importante, que aquí el salario del sector moderno no está en función del producto marginal de los trabajadores, sino que más bien el sector moderno oferta un salario que es una función del salario que ganan las personas en el sector subdesarrollado. A ver, razonémoslo. En el sector moderno a las personas no se les paga lo que se les debería pagar según su productividad. Se les paga solo un poco más de lo que ganarían en el sector moderno, perdón, en el sector de subsistencia, lo que ganarían sembrando, por ejemplo. Les pago un poquito más de eso solo para hacer mi sector o mis empresas del sector más atractivas. Y para en el momento que yo tenga un poco más de capital disponible y necesite trabajadores, poderlos traer del sector subdesarrollado. A ver, eso es sumamente importante. El entender por qué es posible que pasen esas dos cosas. Es posible que pasen esas dos cosas de yo ofertar un salario solo un poco más alto y que la gente venga a trabajar conmigo, pasa por dos situaciones. Primero, porque hay mucha gente. La oferta de mano de obra es altísima. Además, la oferta de mano de obra está trabajando en un sector con poco capital, gana poco. En el momento que yo le ofrezco un poco más de lo que gana allá, entonces están en disposición de venir a trabajar conmigo. ¿Ok? Eso, si entienden estos supuestos, el modelo ya es súper entendible, lo que vamos a hacer después. De nuevo, de estos supuestos, ¿alguien tiene alguna duda? No, si no, continuaremos. No, profesor. Solo repetiré algo rápido, ¿no? Mucha oferta de trabajo. Una parte de esa oferta de trabajo se va a un sector, la otra se va al otro, pero los sectores tienen diferencias sustanciales. Uno produce con capital, por ende es más productivo y puedes ganar más dinero allí. El otro es menos productivo porque no tiene capital. ¿Ok? Últimos supuestos.
hay un supuesto bastante fuerte de que los excedentes del sector moderno se reinvierten en el sector moderno en más capital. Tú me puedes preguntar cuáles excedentes, ¿no? ¿Por qué hay excedentes en el sector moderno? Y yo te contesto. Recuerda que el salario que se paga en el sector moderno no atiende a la cuestión del producto marginal de los trabajadores, no se les está pagando al nivel de su productividad, aun cuando sabemos que su productividad es más alta que la del sector de subsistencia. A los trabajadores del sector moderno se les paga solo un poco más de lo que ganarían en el sector de subsistencia. Entonces hay una brecha de diferencia entre lo que producen realmente, el excedente, su productividad total, y lo que se les paga, que si bien es más de lo que ganan en el sector de subsistencia, no es su productividad total. ¿Ok? Entonces, ese diferencial hace que las empresas estén ganando un excedente y que lo estén reinvirtiendo constantemente en capital. Y bueno, cuando lo reinvierten en más capital, saben que hay un excedente de mano de obra disponible para emplearlo en ese nuevo capital. Entonces, así me van a entender que este 100% de reinversión de los excedentes provenientes de otorgar un salario por debajo de la productividad, aunque por arriba del sector de subsistencia, ese supuesto es trascendental para entender el proceso de crecimiento y de industrialización, sobre todo. Yo reinvierto y como hay gente disponible trabajando en un sector que no ganan casi nada, yo traigo más capital y siempre voy a estar sacando gente de allí. Gente de allí voy a estar trayendo, apelando a que ganan poco allá y que yo les voy a pagar un poco más. Y que con los excedentes yo voy a ir reinvirtiendo más. ¿Ok? Entonces, quiero que noten que el modelo de Lewis describe sí el proceso de crecimiento de una economía, pero también, y en lo que se centra Lewis, es en describir cómo se da el proceso de industrialización. Eso les tiene que quedar bien claro, que Lewis lo que está describiendo es un proceso de industrialización. ¿Ok? ¿Cómo sucede la industrialización? Pues a partir de obtener excedentes provenientes de una gran oferta de mano de obra y de aprovechar de alguna manera las deficiencias de capital en la economía en general. ¿Ok? El hecho de que yo empiece produciendo con poco capital no es una condena en cierto sentido, si se utiliza de esta manera, por ejemplo, ¿no? En una coexistencia de dos sectores y que uno alimenta al otro sistemáticamente con oferta de trabajo. Por último, no es el último supuesto porque ya lo mencioné, pero hay que recalcar esto. Existe un excedente enorme de mano de obra para nutrir al sector moderno, eso es importante. Y en el lenguaje de economista, cuando el factor de trabajo es enorme, o sea, la oferta es muy grande y además no tiene capital, o sea, está produciendo con un factor de producción fijo. Pensemos en la tierra, por ejemplo. Conforme tú vas aumentando el número de trabajadores, el producto marginal es decreciente. Eso es un principio que aprendieron desde el primer semestre. El producto marginal de ese factor de producción del trabajo, el producto marginal del trabajo, es decreciente. Entonces, conforme haya habido más trabajadores en ese sector, va siendo decreciente. Y como estamos diciendo que la oferta de trabajo es enorme, es tan decreciente que tiende a cero. Aquí lo expreso. El producto marginal del trabajo del sector subdesarrollado tiende a cero. ¿Por qué? Primero por la ley de los rendimientos decrecientes de los factores de producción, pero también porque la oferta de trabajo es enorme. ¿Ok?
último paso antes de pasar a las gráficas. ¿Alguien tiene alguna duda de todos los supuestos que hemos dicho? ¿No entiende alguno? ¿O puedo continuar? No, profe. Sale, entonces vamos a ver qué pasa con la cuestión. Vamos a verlo de manera gráfica, ¿no? Primero pensemos. Este es un principio, si quieren, de los clásicos. No estamos pensando en la demanda, en el estilo keynesiano, ¿ok? Acuérdense que nos decían los clásicos. Que el ingreso tiene una relación con cuántas personas estén empleadas. Es creciente la relación. ¿Lo recuerdan según los clásicos? Ya luego Keynes vino a decirnos que importa también la demanda, ¿no? Pero vamos a quedarnos con esa noción. Entonces, si pensamos en el ingreso del sector moderno, pues está en función de cuántas personas estén empleadas en el sector moderno. Y va a ser creciente. Pero si pensamos en el ingreso del sector de subsistencia, sector subdesarrollado, está en función de cuántas personas estén en el sector subdesarrollado. Pero, y este es el supuesto trascendental dibujado, ya lo dijimos teóricamente, pero este es, quizá con el dibujo se les quede más claro. Sí importa cuántas personas estén empleadas, pero llega un punto en el que son tantos que ya no son tan productivos. Aunque tú vayas metiendo más y más personas a sembrar la misma parcela, por ejemplo, ya no va a producir más porque no tienes capital. ¿Ok? Eso es importante. Entonces el producto marginal del trabajo tiende a cero. Entonces, ¿qué pasa? Piénsenlo así. Si yo le quito un poquito de trabajadores, me quité todos, no, borrador pequeño. Si le quito un poquito de trabajadores, no pasa nada con su ingreso total. Y le quito un poquito de trabajadores, no pasa nada. Y le quito otro poquito y no va a pasar nada. Vean, le puedo ir quitando trabajadores y el ingreso total del sector queda inalterado. ¿Eso de dónde viene? De que hay una sobreoferta de mano de obra empleada en ese sector y sobre todo eso es, lo voy a recalcar muchas veces, de que el hecho de que no tenga capital hace que ese producto marginal tienda a cero, por eso se hace plana la curva de ingreso total, ¿ok? Obviamente llegará un punto en el que sí ya esto no suceda, ¿ok? Pero en principio, dada la sobreoferta de trabajo, yo puedo hacerlo, ¿sale? Entonces, esa es la principal diferencia de cómo es la conformación del ingreso agregado en los dos sectores. Actúan de manera distinta. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí, profe. Aquí es una reflexión pequeña. Esto no tiene que ver propiamente con el modelo, pero quizá alguno lo haya notado. Puede surgir la pregunta de, oye, Luis está describiendo una economía subdesarrollada, está haciendo crítica a la economía ortodoxa, pero veo que usa elementos neoclásicos, el producto marginal del trabajo, por ejemplo. Entonces la pregunta, ¿es un modelo neoclásico? Sí, sí es un modelo neoclásico, ¿no? Aquí yo les pongo que reflexionen a qué se refiere realmente la teoría neoclásica. Muchas veces en la facultad se suele descatalogar una teoría o incluso usar como un adjetivo negativo el hecho de ser neoclásico, ¿no? De, ay, eres neoclásico, ¿no? O la teoría neoclásica es incorrecta. Y no, la verdad es que el instrumental neoclásico, yo no soy neoclásico, hay que mencionar, pero el instrumental neoclásico de análisis es ampliamente utilizado no solo en la teoría neoclásica, sino que muchos de sus conceptos se adecúan a algunos fenómenos de la realidad y por ello se utilizan en otros modelos, aunque no sean estrictamente neoclásicos. Entonces, el modelo de Luis se puede catalogar como neoclásico, sí, como muchos otros, ¿no? De hecho, Keynes recupera algunos elementos de la teoría neoclásica. Por ende, y por ello, Higgs pudo juntar algunos elementos keynesianos con lo que vimos en las clases pasadas, que se llama síntesis neoclásica, el modelo ISLM, ¿no? Entonces, solo quiero que tengan en su cabeza
que diferenciar los niveles en los cuales la teoría neoclásica se utiliza, ¿no? La teoría neoclásica se puede utilizar dentro de un modelo teórico. Aquí lo que utilizamos fue el producto marginal del trabajo. Y diferenciarla de una cuestión ideológica, porque la teoría neoclásica y su expresión política, social, el neoliberalismo, es una ideología, pero está en distintos niveles de análisis, ¿no? Entonces no debes descatalogar una solo por las implicaciones ideológicas que pudiera tener, ¿no? La teoría y cómo se conforma ella está en un plano de análisis totalmente distinto. Pero bueno, ahora solo quiero que razonen esto, ¿no? Cuando teníamos el ingreso del sector subdesarrollado y el ingreso del sector moderno, yo les decía, uno es plano por el producto marginal decreciente y que tiende a cero por la sobreoferta de trabajo, pero hay otro, denme un segundo, si pensamos en el sector moderno, decíamos que el ingreso aquí era creciente en función de cuánta gente se empleara. Pero también podemos pensar que la recta va cambiando de inclinación. Puede ser, porque en cada momento, conforme más personas se van acercando al sector moderno, pasan de estar trabajando en un sector sin capital a uno con capital. Recuerden que eso también implica el hecho de que la oferta de capital está aumentando. O sea, no solo estamos produciendo cada vez con más gente en este sector, sino que también estamos produciendo cada vez con más capital. Eso quiero que lo metan en la cabeza. El hecho de que haya llegado más gente al sector moderno, eso sucede porque a partir de los excedentes de periodos pasados se pudo invertir en más capital y eso permite que más gente entre al sector, ¿no? Entonces, el crecimiento del ingreso en el sector moderno no solo se da porque llegue más gente, sino la llegada de gente se pudo lograr porque estaba llegando más capital, ¿no? O sea, uno de los supuestos importantes del modelo era que los beneficios eran reinvertidos al 100%, ¿no? Entonces, veamos. El proceso de industrialización está en función de cuánta oferta de trabajo. Yo le pongo aquí una D. En el modelo no es formalmente así, pero yo quiero que lo que entiendan es la idea. El proceso de industrialización y de crecimiento en el modelo de Lewis se da a partir de cuánta mano de obra, cuánta oferta de trabajo L se desplaza de un sector a otro. Por eso lo pongo con una D, ¿no? Pero si quieren, le ponemos una L y una cuánta oferta de trabajo del sector subsistencia pasa, una flechita, al sector moderno. Conforme esto vaya sucediendo, el proceso de industrialización va a ir creciendo. ¿Sí? Ahora, el supuesto trascendental aquí es el hecho de que coexisten dos sectores en la economía. Un sector subdesarrollado y un sector moderno. El proceso de industrialización se da aquí porque dado el excedente de mano de obra, se pueden pagar salarios por debajo de la productividad en el sector moderno y eso consigue que haya excedentes. Y el hecho de que haya excedentes propicia que esos excedentes a su vez puedan ser reinvertidos en el mismo sector moderno
para aumentar el stock, la dotación de capital disponible y continuar así con el proceso de estar trayendo gente del sector subdesarrollado al sector moderno. Entonces, quiero que vean la diferencia de lo que veía Luis en las economías desarrolladas y la teoría que se hacía de economías desarrolladas con lo que él presenta. Luis lo que veía era que en otros modelos, como el posterior al suyo, el de Solow, por ejemplo, se veía que el crecimiento de largo plazo y el aumento de la dotación de capital se daba a través de procesos relacionados con la tasa de interés. Y Luis decía, no, pues es que acá en mi isla, recordando eso, es súper importante entender el contexto en el que creció, ¿no? En la isla de Santa Lucía, pues quizá esto no se da así. Mi proceso de industrialización y el aumento de stock de capital de la isla o de una economía cualquiera subdesarrollada no se dio por procesos relacionados con la tasa de interés, más bien se dio por procesos de migración del sector subdesarrollado al sector moderno y por un salario sistemáticamente bajo que le permitía a la industria acrecentar su stock de capital. Entonces, esto nos muestra otra faceta del proceso de industrialización que no tiene por qué ser tan bueno, por ejemplo, ¿no? El proceso de industrialización aquí se dio a partir de un salario sistemáticamente bajo. Entonces, con esto voy cerrando la explicación del modelo y vamos a analizar qué repercusiones tiene el modelo y cómo lo podemos interpretar. ¿Qué hace que coexistan dos sectores en la economía? Pues varias cosas, no deben pensar que es solo una. Y quiero que conforme yo las vaya nombrando, vayan pensando si eso pasó en México. ¿Ok? No, primero, no solo es que hay un excedente enorme de mano de obra, que es uno de los supuestos fuertes con el que empezamos el modelo. Hay mucha mano de obra, pero sobre todo hay un sector no modernizado con una productividad sumamente baja. Hay mucha oferta de trabajo, pero también hay un sector con una productividad pobre, ínfima. Eso es importante, ¿ok? Sobre todo, para que puedan coexistir dos sectores conviviendo, aquí yo les pongo, es que hay un proceso no terminado de industrialización. En el momento que el proceso de industrialización estuviera totalmente terminado, pues quizá los procesos de crecimiento se darían más al estilo de Robert Solow, pero en este caso no se dan así. Hay un sector no modernizado nuevamente que nos permite estar llegando al sector moderno mano de obra constantemente. Y el hecho de que pueda aumentarse el stock de capital sin estar disminuyendo la productividad del mismo, eso implica, o eso sucede porque el proceso de industrialización aún no ha terminado. Entonces, la conclusión, algo que deben notar, es que la palanca mediante el cual se detona el proceso de industrialización no tiene que ver con la tasa de interés ni con la productividad del mismo, sino con que el proceso de industrialización sucede y se financia incluso a partir de un exceso de mano de obra que permite la existencia de un salario sistemáticamente bajo. Entonces, que el proceso de industrialización se da anclado a un salario bajo. ¿Ok? Antes de pasar a otras cosas, ¿alguien tiene alguna duda de esto? ¿O entendieron en general más o menos cómo funciona el modelo de Luis? Yo quisiera aportar algo, profe. Ajá, dime. En realidad creo que todos estos ejemplos que estamos viendo, podemos verlos reflejados incluso, es que sí se ve reflejado en el caso de México, profe, porque yo estoy haciendo un trabajo de INAE justamente sobre
la región de la Mesa Central o la Meseta Central de México, y ahí se ve bastante bien reflejado cómo la ciudad y en parte el Estado de México, pues podemos verlos en los indicadores macroeconómicos como lo es el PIB, la inflación, la tasa de desocupación y también en el índice de desarrollo humano. Y pues tal vez no son países, ¿no? Pero la diferencia que hay entre estos dos nos da ejemplos, por ejemplo, estas conclusiones, ¿no? La primera nos dice que no solo el excedente de mano de obra es la parte, bueno, la parte más importante de la cuestión es la baja productividad del sector no modernizado, ¿no? Y bueno, en mi trabajo, es que justamente estoy hablando sobre la migración que se da de las regiones que están aledañas a la zona metropolitana hacia las ciudades, ¿no? Y bueno, pues esto es interesante porque, bueno, yo lo tomaría como otra base para hacer referencia de una teoría que puedo utilizar, que en realidad sí tiene sentido, profe, porque cuando comparamos estos dos pequeños estados del centro, que son los más modernizados, nos damos cuenta que, pues en realidad el sector de en este caso la agricultura, tiene una productividad realmente baja, ¿no? Y eso hace que las personas se desplacen de los estados de Hidalgo, pues de Morelos y de Puebla hacia el centro. Pero no solo eso, profe, también vemos la tendencia de que las industrias de los autos, ¿no? Que estaban en el norte, ya están bajando hacia el centro, hacia lo que es Puebla. Y esto también se da por los salarios, ¿no? Porque hay una comparación que realizo en donde se ve cómo se empieza a inyectar inversión extranjera directa y Puebla es uno de los más prometedores. Entonces, lo que me comenta otro profesor es que este fenómeno económico se da por los bajos salarios que pueden darse más en el estado de Puebla en comparación a lo que era el norte, ¿no? Y ya, profe, bueno, ese es un ejemplo que creo que yo podría agregar. Pues eso. De hecho, Isaac, muy bien, le atinaste a una forma de verlo aquí, ¿no? Eso es una reflexión para todos. Los modelos que se estudian en economía no tienes por qué exactamente verlos igualitos en la realidad. Eso no pasa. Eso nunca va a pasar, de hecho. Pero lo que tú sí puedes hacer es tomar algunos de los cánones, hacerles pequeñas modificaciones y lo puedes interpretar como la realidad ahora sí, ¿no? Entonces, cuando tú aprendes a hacer eso, cambia tu visión como economista. ¿A qué me refiero? A que justamente lo que dice Isaac, yo no tengo por qué pensar necesariamente en un sector moderno y en un sector subdesarrollado. Isaac lo plantea. Podemos pensar en la zona metropolitana y las zonas aledañas. Las zonas aledañas son el sector subdesarrollado y la zona metropolitana es el sector moderno. ¿Por qué en la Ciudad de México pueden seguir aumentando y aumentando y aumentando los empleos, aunque los habitantes de la Ciudad de México pues, estén limitados o no estén creciendo sistemáticamente? Bueno, porque hay gente que siempre está dispuesta a mudarse a la Ciudad de México, o también porque hay gente de los estados aledaños que solo vienen a trabajar durante el día, ¿no? Regresan a dormir en la noche, o vienen de lunes a viernes y regresan sábado y domingo a sus estados, ¿no? Entonces, sí podemos notar que, por ejemplo, el crecimiento de la industria en la zona metropolitana se ha visto apalancado así por procesos migratorios, y era justo el ejemplo que les traía. Esto sucedió en México. Sí, o sea, sí sucedió, ¿no? La evolución de la población urbana, como lo comentaba Isaac, ha sido sistemáticamente creciente, y si uno saca una correlación sencilla entre el proceso de urbanización y las tasas de crecimiento en México, lo podríamos hacer para las zonas, no para el crecimiento de México en general, sino hacer el crecimiento de las zonas urbanas de México, crecimiento económico de las zonas urbanas de México con el aumento de la población urbana, y seguro que encontramos una relación fuerte y positiva. ¿Ok? Ahora, solo para cerrar esta parte, ya ir cerrando el curso,
¿Alguien tiene alguna idea de cómo podríamos ver los preceptos del modelo de Lewis en el México de hoy? O sea, ya no sucedió en México, sino sucede en México, en el México de hoy, y que no se relacione con la migración. ¿Alguien podría pensar una forma de cómo verlo? Yo ya la traigo allí, pero quiero ver si alguien la puede imaginar. Bueno, creo que está relacionada con el sector agrícola y con el sector, bueno, con la población urbana y la rural, ¿no? Creo que eso persiste. Y el hecho de que el campo sea una actividad con baja productividad. Sí, sí, pero bueno, esa sería como la interpretación más clásica del modelo de Lewis, ¿no? Un modelo, un sector de subsistencia y un sector moderno. Esa es como la interpretación clásica. Pero fíjate que si tú ves el PIB agrícola en México cada vez es mucho menos, y también la población rural es casi, o sea, la tasa de urbanización en México ya es enorme, ¿no? Si vemos la gráfica, ya la tasa de urbanización para hace 10 años, ese es el libro de Carlos Tello, de ahí los tomé. O sea, ya para hace 10 años ya era el 70%, y estoy seguro que ahora, 2021, ya es pasando el 80, cercano al 90. Sí funciona así, claro, pero ¿alguien tiene alguna cosa no relacionada propiamente ni con la migración, ni con la cuestión urbana rural? Podría ser el ejemplo, tal vez sucede con pues con el sector que es la economía privada, por ejemplo, y la economía informal. No podría ser eso, profe. Hoy traes el toque, Isaac. Me atinaste los dos ejemplos que iba a poner yo. Y me da gusto. Pensemos en la informalidad, como dice Isaac. Muy bien, Isaac, te felicito. Pensemos, para el modelo de Lewis, ¿qué necesitamos? Dos sectores. Pero no solo dos sectores, compañeros, dos sectores, uno con más capital que el otro. ¿Los tenemos en el sector formal y en el informal? Sí. El sector formal tiene mucho más capital que el sector informal. Ahora, oferta de trabajo alta en el sector con menos capital. Ya no le voy a llamar subdesarrollado, le voy a llamar sector con capital y sector sin capital. Oferta de trabajo alta en el sector con menos capital. ¿Tenemos una oferta de trabajo alta en el sector con menos capital? Sí, 50 millones de mexicanos en la informalidad. De hecho, altísima. Ahora pensemos, esa es la conjetura importante. ¿Se aprovecha el sector formal de la existencia del informal para tener salarios bajos? ¿Qué piensan de esta pregunta? ¿Se aprovecha el sector formal de que existe el informal para dar salarios bajos? ¿Ustedes qué piensan? Pues sí, Que profe. sí. Bueno, yo ahí. Obviamente es como, no sé, Adrián que contestó que sí. Adrián, ¿quieres entrar a mi empresa formal por 10,000 pesos al mes? No, no quiero, es muy poco. Bueno, pues allá hay 50 millones de mexicanos que quizás sí quieren. ¿Están de acuerdo? Sí, porque igual y es como, o sea, aunque lo veas como bajo y pienses que vas a ganar más en la informalidad, es algo que tienes fijo. Y quizá con seguridad social y con acceso a créditos como para vivienda y lo que sea, ¿no? Tiene algunas ciertas ventajas el hacerte formal. Hacerte formal como trabajador. Quizá formalizarte como empresa no lo tenga tanto y por eso no sucede o sea difícil, ¿no? Pero estamos hablando como trabajador. ¿Qué más necesitamos para el modelo de Lewis? Entonces, incentivos para migrar de uno a otro. Entonces, eso es un ejemplo bien importante de lo que les quiero transmitir para cerrar el curso. No solo la cuestión del modelo de Lewis,
sino de la teoría económica en general. Pensemos en el modelo de Lewis, que me describe un sector subdesarrollado y un sector moderno. En su tiempo, estamos hablando de 1954, 1955, cuando Luis escribe, puede pensarse en un modelo que describía un sector agrícola y un sector manufacturero, por ejemplo. Pero trasladándolo al México de hoy, podríamos usar los preceptos del modelo de Luis para analizar el papel de la informalidad en México. Y quizá no sé, en unos 50 años lo podamos utilizar para analizar qué pasa con un sector que utiliza la industria 4.0 y un sector que no la utiliza. No sé, estoy quizá hablando al aire sobre el futuro, pero lo que les quiero expresar es que la teoría económica no es como un canon que tú debas seguir así con una sola visión como un caballo. La teoría es un instrumental que te permite analizar distintas cosas. Y en la medida de que tú vayas aprendiendo más y más teoría, vas a tener las herramientas para analizar más y más problemas. Piensen, si yo solo conociera la teoría económica convencional, aquella que o la teoría económica clásica, pensemos, ¿no? Aquella que te dice que el total de la oferta de trabajo está empleada en una actividad, pues tú te vas a quedar así de, pues, quién sabe, ¿no? O sea, ¿cómo la teoría clásica me ayuda para estudiar la informalidad? Pues no, ya me quedé y no voy a poder hacer ninguna conjetura. En cambio, ahora aprendimos un modelito sencillo, el modelo de Luis. Quizá Luis no conoció los fenómenos de informalidad ni en Santa Lucía ni en Reino Unido, pero los preceptos de lo que él escribió me ayuda para entender, quizá, a partir de esos cánones, ¿qué podría yo pensar de México? Bueno, que la existencia de un sector informal tan enorme de 50 millones de mexicanos, la existencia de ese sector puede ser una de las explicaciones para que el salario promedio del mexicano sea sistemáticamente bajo, ¿no? Una explicación bastante razonable y que resultó de dos cosas, de una charla aquí con los compañeros de Macroeconomía 1 y del estudio del modelo de Luis de hace 50 años, ¿ok? Entonces, para que hagan ese ejercicio con todos los modelos que aprendan, con toda la teoría económica que aprendan a discernir entre para qué está diseñado el modelo y en qué me podría ayudar a entender, ¿ok? Solo para cerrar, cuando estudien el crecimiento económico en macro 2 o si ya la llevaron o cuando vean desarrollo económico, lo que sea, se van a dar cuenta que la mayoría de modelos, empezando con el modelo de Solow, están escritos desde la tasa de interés y la productividad del trabajador para el largo plazo. Entonces, ahora quiero que piensen eso desde el modelo de Luis. ¿Cuál es el papel de la tasa de interés o de la productividad del capital, por ejemplo, en el proceso de industrialización en el modelo de Luis? Pues nada, inexistente. Más bien lo que vio Luis fue que la industrialización se dio a partir de un exceso de mano de obra y de un salario de un salario no sistemáticamente creciente. Un salario anclado al hecho de que en el otro sector están ofertando un salario bajísimo, un salario de subsistencia casi. A partir de eso yo puedo tener más y más trabajadores entrando a mi sector moderno sin que yo necesariamente les tenga que pagar más. Vean esa diferencia y con esto cierro. El salario aquí en el modelo de Luis no crece. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimas personas ahí trabajando por menos. Yo no tengo la necesidad de aumentar el salario para atraer más personas. Ahora pensemos aquí tenemos el mercado de oferta de trabajo de los clásicos, no sé si lo recuerdan. Estaba la oferta de trabajo, estaba en función del salario real.
Si yo quería más oferta de trabajo, tenía que ofertar más salario, sí o sí. En el modelo de Luis eso no pasa. Yo puedo conseguir más y más trabajadores cada vez que yo tenga más capital. Y no necesito un salario sistemáticamente creciente para atraer más gente, sino por el simple hecho de que ellos están viviendo con menos en el otro salario, yo los puedo traer. Entonces, ¿tienen alguna duda de este modelo? No, profe. Creo que es un modelo sencillo de entender, pero con muchísimas implicaciones. Claro, lo que yo les di fue la explicación teóricamente sencilla. Hay una explicación mucho más formal, resolviendo las ecuaciones, haciendo el equilibrio de largo plazo, etcétera, etcétera, etcétera. Si a alguien le interesó el modelo y quiere ver la explicación ampliada, les recomiendo que vayan a cualquiera de los libros de Jaime Ross, el de 2004 en el Fondo de Cultura Económica, o el de 2013 que se sacó con Oxford. Entonces, bueno, acá Mariana preguntaba sobre si, bueno, que entró un poquito tarde, que se perdió algunas cosas. También para Mariana, si quieren ver, o sea, como la explicación general de este modelo, estaría súper bien que lo vieran en el libro de Ross, de nuevo en el de 2013 o en el 2004. La única diferencia en la explicación de ese modelo es que en el de 2013 está en inglés, pero es básicamente la misma explicación. Vale la pena, es un modelo interesante con muchas implicaciones en el México actual. Entonces, bueno, con esto cerramos y la siguiente semana tenemos el examen. ¿Ok? ¿Cómo va a funcionar el examen? Pues exactamente igual que funcionó la clase pasada, perdón, el examen pasado. A las 7 de la mañana se abre una tarea en Google Classroom que cerrará a las 9 y ya será un examen sencillo, igual que la vez pasada. Y pues yo lo calificaré quizás sábado o domingo y pues el lunes tendrán sus promedios. El promedio de los dos exámenes en conjunto con las tareas que debieron ser entregadas a tiempo y nada, con eso tendrán su promedio que será asentado en cuanto abra el sistema. Sí, dime, Mariana. Profe, la tarea de vacaciones creo que era a las 7. Bueno, era leer a Hicks y 2 capítulos de Keynes, pero en realidad no supe cómo se iba a entregar la tarea porque... Sí, te contesté en el Classroom, si tú fuiste la persona que preguntó eso, te contesté que sí, que la tarea era únicamente justamente leer para llegar y poder entender lo que se planteaba en la clase. Si tú no habías leído, pues no ibas a entender absolutamente nada, pero no era como que se entregara algo en esa tarea en específico. ¿Ok? Sí, está bien. Las tareas que se entregaban son las que están en Classroom y ya, ¿vale? Sí. Entonces el examen sería el siguiente viernes a las 7 de la mañana y tan pronto como pueda tendrán sus promedios para que, bueno, al menos en esta clase ya estén tranquilos. Y nada, espero, yo sé que es un curso de recursamiento y es difícil para los alumnos, sobre todo para los que ya saben un poco más y tienen que repetir temas, etcétera. Entonces intenté hacerlo un poco más ameno y sobre todo mucho más ligero. Y ya, bueno, hemos concluido el curso. Acá preguntan en el chat, ¿pueden entregarse las tareas pasadas aunque sea con retraso? Yo les había comentado que las tareas que tuvieran 1 o 2 días de retraso las íbamos a evaluar, pues sí, con un menor puntaje, obviamente, pero que pues al final íbamos a aceptarlas, ¿no? Pero, por ejemplo, si en el Google Classroom dice, no sé, Francisco Reina entregó con 92 días de retraso, que el otro día me pasó, pues obviamente esa tarea no se va a 1 o 2 días de retraso se entienden. Incluso muchas veces pasa que la entregan 1 o 2 minutos después y ya te marca un día de retraso. Eso se entiende, pero
98 días de retraso no se van a calificar. Pues nada, les deseo mucha suerte con su conclusión del semestre y les mando buena vibra porque el siguiente semestre, para los que vayan a seguir estudiando, quizá para algunos ya hayan acabado y solo era la materia que les faltaba y así, pero otros tantos estarán el siguiente semestre inscritos en la facultad y bueno, estoy casi seguro que será otro semestre online, así que vamos a recargarnos de energía estas 3 semanitas que vienen después de su examen, pues para poder aguantar otro semestre online que es de por sí difícil. Y nada, yo el siguiente semestre daré economía pública, no en recursamiento, en clase normal. Estaría interesante que los que puedan la tomen. Solo les comento que es un nivel distinto, ¿no? Acá era un recursamiento, era un poco más relax la cuestión, entendiendo que algunos ya habían cursado estos temas y así. En la materia de allá es una materia regular y el nivel de exigencia y el nivel de temas que se ven son distintos. Y sí es ¿cómo les llaman? Es una optativa de clave. Sí, son esas, ¿no? Una optativa clave. Todos los semestres doy una de esas. Este semestre doy política económica, que ya ayer la acabé con mi grupo. El siguiente doy economía pública. Y el siguiente a ese daré otra vez política económica y luego economía pública y así siempre me voy. Esa es la primera vez que yo daba un recursamiento. Me invitaron a darlo. Y sí programé. Es distinto la dinámica a un curso no de recursamiento, sino un curso normal, ¿no? La dinámica es distinta y el nivel de exigencia es muy distinto. Pero los que les interese, daré economía pública. Y pues nada, mucha suerte en su examen y después del viernes tendrán sus promedios tan pronto como sea posible para que al menos en esta materia ya se vayan de vacaciones. Entonces nos vemos pronto. Disculpe, profe. Dime. No sé si, bueno, una pregunta, no sé, ¿qué temas se van a tocar en el examen? Por ejemplo, ¿podría leer los capítulos de Keynes que acaban de comentar? O bueno, no sé si podría decir, si no, pues... Sí, claro, los capítulos de Keynes, de posteriores al examen, que ya serían los capítulos relacionados, por ejemplo, con los temas últimos que vimos, la trampa de la liquidez, ya los resúmenes de la demanda efectiva, capítulo 3 y 18, por ejemplo, la cuestión de la tasa de interés en el capítulo 14. Luego, el texto de Higgs de la síntesis neoclásica y sobre todo cualquier buen resumen que se quieran leer del modelo ISLM, el libro que yo les pasé, pero también el libro de Mankiw, por ejemplo, modelo ISLM, y por último el modelo de Lewis. Son así como los grandes temas. Las conclusiones de Keynes, modelo ISLM y el modelo de Lewis, y con eso, ¿va? Ok, profe, gracias. No hay de qué. Nos vemos entonces. Si ya no hay otra duda, pues tengan un buen fin de semana, pero sobre todo un buen fin de semestre. Nos vemos pronto. Gracias, profesor. Gracias. Gracias, profesor. Bye.